Hola a todos, empezamos un nuevo programa de respuesta a vuestro mail donde compartimos con Juan y Emilio, a los que les agradecemos su presencia nuevamente, mensualmente que tenemos quitando el mes de agosto, este programa de respuesta, y podéis enviar vuestras preguntas sobre crisis o mutación del sistema a infofe@fundacionespato.com. Empezamos a tener muchas preguntas. La primera es un tema que también hemos tratado, pero ya cada vez se acerca más, estamos a pocos meses. ¿Cómo contempláis una hipotética victoria de Trump? Y si gana Hillary, que es lo más probable, según esta pregunta, se la ve agotada, quemada, se la ve bastante mal. Si gana Hillary, que es lo más probable, ¿qué puede ocurrir? ¿O no puede ocurrir nada? Bueno, yo creo que la experiencia nos dice que en Estados Unidos el poder está sentado donde está, ¿no? O sea, podemos valorar la experiencia Obama. Cuando Obama llegaba, pues que se esperaba ese cambio, esa alteración de la norma. ¿Qué pasó? Empezó a nombrar y ya desde el primer día pudimos comprobar que Wall Street aterrizaba de pleno en el gobierno, en los nombramientos, y esa maquinaria es una maquinaria tan pesada que Obama no estoy seguro de que se habría querido, ¿no? ¿Qué ha podido cambiar? ¿Qué cambios importantes ha hecho, ¿no? Entonces, si eso le ha ocurrido a Obama, pues a Hillary Clinton, que era aquella vieja no con sentido despectivo, progresista, ¿no?, de los años 60, 70, pero que ya hemos visto que no le duelen prendas en hacer lo que ha hecho cuando ha sido secretaria de Estado y antes, pues tampoco cabe pensar que vaya a cambiar mucho, ¿no? Es más, como no tenga fuerza, pues lo que puede ocurrir es que todavía se le lleve más. Ahí estaba Clinton, que tenía en su gobierno pues a personas como Robert Reich, que es uno de los economistas radicales más importantes de Europa, que fue secretario de Trabajo, y sin embargo pues al final Clinton terminó haciendo políticas que abrieron de par en par a la banca y a los especuladores, a los fondos de inversión, la posibilidad de hacer lo que hicieron, y luego que ha terminado como ha terminado, ¿no? Y bueno, si gana Trump es un poquito más difícil de prever, porque esta persona pues más bien tiene probabilidad de que le metan un tiro a la primera de cambio y se lo quiten en medio, ¿no? En todo caso está teniendo un papel importante, porque lo que está haciendo es consolidar un polo de referencia extremista impresionante, ¿no? Pero uno se pregunta ¿cómo puede ser Estados Unidos que esté pasando lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que una persona con ese discurso esté en trance de poder tener una mayoría? Ojo, también una mayoría que es que si uno escarba, pues ve que responde a movimientos internos dentro de los partidos, o sea que tampoco es exactamente el resultado de una preferencia social explícita, ¿no? O sea, para abrirse paso y llegar a estar en la primera línea de campaña, pues hace falta muchísimo dinero, grupos de poder importantes, y no es exactamente como en otros países, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues, en fin, si ganara, sin duda, bueno, al segundo día también se le iban a bajar los humos, ¿no? O sea, eso con toda seguridad. No le arriendo yo mucho futuro, ¿no? Si la cosa se le pusiera bien electoralmente, porque Estados Unidos no se puede permitir el lujo de experimentos. O sea, es una potencia imperial, y el dinero que allí se juega mucho, ¿no? Entonces, ahora también es cierto que, como antes comentábamos, en Estados Unidos se están abriendo grietas profundísimas, ¿no? Están Los Ángeles, Detroit, California, está quebrado.
es un Estado quebrado. Es una sociedad y una economía con unas grietas internas. Estados Unidos está quebrado totalmente. Bueno, quebrados. Vamos todos. No, Estados Unidos no puede quebrar, puede tener cualquier tipo de cosa menos quebrar. Los papeles están quebrados todos, porque no pueden devolver su deuda a ninguno. Sí, mientras tenga moneda propia, haya tipo de cambios y la deuda sea en tu propia moneda, puedes pagar lo que quieras. Puedes quebrar, no quiebras, ¿no? Emitir. Sí, expansión cuantitativa, todas las pero que quebrar no quiebras. Bueno, Si tienes tu moneda y tu deuda está en tu moneda, sí. tú puedes morir de lo que sea, pero por quiebra no, porque tú vas a poder pagar. Puedes morir de una inflación, si no hay empresas, si no se crean bienes y tal, eso sí, pero de quiebra no. Un Estado con moneda propia y soberanía monetaria no quiebra. Que esa es la cosa que nos están metiendo, ¿no? Puede quebrar, se ha hecho para que ahora quiebren los gobiernos, los estados, puede quebrar España porque no tiene moneda propia, porque lo que ha hecho el Banco Central Europeo criminalmente, y llegará un día en que se juzgue, lo que hizo el Banco Central Europeo con Grecia fue decirle que quiebras, que te caes, claro, porque no tienes moneda, pero mientras tú tengas moneda y la deuda sea emitida en tu propia moneda, puedes hacerle frente. Tendrás otros problemas que no niego, pero por quebrar no. Y Estados Unidos, la prueba evidente es que no ha hecho nada más que emitir deuda, que puede ir pagando porque puede emitir más y no solamente eso, sino porque además puede siempre convertir, que es lo que hace un Estado, la deuda en perpetua, ¿no? Entonces puede estar permanentemente. Bueno, es otro tema. Personalmente ya he tenido ocasión, cuando alguna vez hemos tratado este asunto en la respuesta a los emails, de poner de manifiesto lo que vuelvo a insistir ahora. Expectativas ninguna, da exactamente igual. No tengo ninguna expectativa con relación a ver si puede pasar una cosa distinta. Lo que va a suceder después de las elecciones es lo mismo que viene sucediendo antes de las elecciones. Es curioso cómo, ahora que estas elecciones supone también el final de los 8 años de Obama, cómo no es casualidad, porque nada es casualidad, cómo precisamente su mandato va a terminar no solamente en la nada, no hay nada que quede para el recuerdo, nada, absolutamente nada. No visita Sevilla. No visita Sevilla, con todas las expectativas que generó tan tremenda en el mundo entero. Y por las casualidades no existen, y mira por donde, lo único que le va a quedar es la lucha racial y la confrontación racial más abierta que nunca. Y no deja de tener su punto de gracia. Presidente negro. No deja de tener su punto de gracia. El primer presidente de color que llega a Estados Unidos, en lugar de contribuir durante esos 8 años a calmar esas aguas, las aguas están más revueltas que nunca. Yo creo que una preciosa glosa, un epitafio tremendo a lo que han sido los 8 años de Obama. Desde el punto de vista de los contrincantes, bueno, pues Trump está simplemente trayendo a su terreno lo que la dinámica en la que está metida por los poderes económicos. Estados Unidos está conllevando. Estados Unidos esa dinámica la tiene hace mucho tiempo, pero es obvio que después del 11S esa dinámica se acrecentó, que es una dinámica de insolidaridad con el resto del mundo, de conmigo o contra mí, de poner sobre la mesa una serie de no valores precisamente basados en todo lo que esta persona está recogiendo, ¿no? En los elementos más inhumanos del alma humana, los elementos que estos poderes manejan de una forma más clara. Eso lo está haciendo suyo, lo está rentabilizando de manera personal y en términos políticos. Y no nos puede sorprender que salga alguien a la palestra que dice, bueno, con este caldo de cultivo, pues para mí, y empieza a lanzar todos los mensajes que son los frutos naturales de tantos mensajes de insolidaridad, de confrontación, de lucha, de inventarse lo que sea cuando yo quiero pasar por encima de alguien. Ahí están las consecuencias. Y en cuanto a Hillary Clinton, hace mucho tiempo que por su proceso personal se decantó. Una persona que yo creo que todas las conocemos porque lleva en política mucho tiempo. Hubo un momento de su trayectoria que a mí me interesó, su figura, hace tiempo que me dejó de interesar, y me dejó de interesar en el momento en el que percibí con claridad que se había decantado. ¿Por qué se había decantado? ¿En qué sentido se había decantado?
Ella, como otras muchas mujeres, han tenido la opción, la ocasión, la oportunidad de llevar al ámbito político algo nuevo. La energía femenina de la que tanto hablo en este programa. Ha tenido la oportunidad. Y hace mucho tiempo que esa oportunidad, me imagino que por querer llegar arriba y por buscar atajos, la dejó a un lado. Y lo que hizo fue en definitiva un proceso de masculinización, entendiendo como tal el ir olvidando lo que son valores femeninos, de tolerancia, de encuentro, de sensibilidad, para irse decantando por esos valores entre comillas masculinos, que están muy bien cuando están en equilibrio con lo femenino, pero cuando se quedan solamente aislados, lo que dan lugar son a comportamientos típicos del oeste, ¿no? Para entenderlo de alguna manera, ¿no? Y hace mucho tiempo que Hillary Clinton se decantó por esta masculinización de la política y no aporta, porque entonces sí se podría generar algún tipo de expectativa, no aporta nada nuevo desde el punto de vista de energía femenina a la política norteamericana. Una preguntita muy directa que nos hacen: la venta de vivienda sube un 23,6% en España y registra su mayor subida en 3 años. ¿Es buen momento para invertir? Sabemos la respuesta, pero bueno, nos la hacen y repetimos, ¿no? Yo soy muy malo para eso, porque yo no tengo ningún tipo de propiedad, ¿no? Nada más que un coche a medias y libros, entonces no. Pero bueno, como profesor, como economista, lo que si una persona tiene dinero suficiente, pues ahora los precios están bajando, pero yo es que creo que invertir en vivienda es que podríamos hablar de eso, ¿no? O sea, si para qué quiere una persona más viviendas, ¿no? O sea, ¿por qué no invierte en vida? ¿Por qué no invierte en felicidad en la gente que vive a su alrededor? ¿Por qué no invierte en viajes con la gente a la que quiere? ¿Por qué no invierte en horas de tiempo? Es que lo veo, no sé, lo veo tan estúpido, con todos los respetos, ¿no? Invertir en algo que no le veo sentido. ¿Para que quiere más propiedades? Pues estoy seguro que la persona, sea quien sea el que haya preguntado eso, la que haya preguntado eso, tiene a su alrededor tantas oportunidades de gasto, ¿no? De si tiene dinero, que tiene la fortuna, la suerte de poder disponer de dinero y por lo tanto de irse con sus hijos, con su madre, con su padre, con sus primos, con sus amigos, que invierta en eso. ¿Qué quiere otra casa? ¿No? Y si no tiene casa y se está planteando invertir en la primera, que se vaya de alquiler. Yo vivo de alquiler. Ya he dicho que no tengo nada, no soy propietaria de nada. Vamos, de cosas, ¿no? Nunca en la vida podría, aunque si yo viviera 100 vidas como catedrático, bueno, no, seguramente 100 vidas que viviera como catedrático no podría pagar la casa en la que vivo. Que pago un alquiler alto para el estándar, vivo a gusto, vivo bien, ya tengo una edad que creo que me gusta vivir, mis hijos mayores ya han terminado de estudiar, claro, o sea que, ¿para qué quiere tener? Que invierta en ser, que invierta en relacionarse, que invierta en amar a la gente, en disfrutar, ¿no? Esa sí que es una inversión rentable. Así que si le digo otra cosa la engaño, no le puedo decir. No, pero es que la economía es lo que satisface las necesidades humanas. Polanyi decía, lo que garantiza el sustento del ser humano, del hombre, decía él, pero ¿y cuál es nuestro sustento? ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Vivienda, cosas materiales, para vivir necesitas el cariño, el contacto, el amor. Hombre, necesitas una casa, pero no tiene por qué ser propiedad tuya. Necesitas, pues sí, bueno, en un momento dado un coche para desplazarte, pero no es solo tener, ser personas y relacionarnos con. Entonces, el economista, que sea un economista integral, no un empleado del inmobiliario o de las finanzas, pues cuando le pregunta a alguien qué hago con mis recursos, le dice invierte en qué, en sustento del ser humano,
invierte económicamente en qué, en el oikos nemos, en lo que te rodea, en lo doméstico, en la felicidad de quien está contigo. Es que esa es la mejor inversión, esa es la inversión más rentable. O sea, la rentabilidad que le puedes sacar a eso no tiene comparación. Claro, si y además es que como economista te lo tengo que decir, porque si tú te compras una vivienda o compras acciones de Telefónica, en la rentabilidad que tú vas a poder anotar es la puramente financiera. En una inversión de otro tipo hay también otra rentabilidad que tiene un valor inconmensurable. Así que yo lamento que soy un asesor un poco raro, pero yo creo que si hiciéramos esa inversión el mundo sería de otra manera. Es la típica pregunta. Perdona, porque a veces se oye y se dice, la gente dice, ¿y si le sacáramos el dinero, y si le sacáramos el dinero de los depósitos a los bancos? No, a los bancos lo que los hundiría sería que no fuéramos a pedirle créditos. El negocio de los bancos es dar créditos, no tener dinero allí. Si nadie fuera a pedirle un crédito a un banco, mañana estaba hundida la banca. Así que no nos endeudemos más para ese tipo de cosas, ¿no? No, y si fuéramos a sacar dinero, en vez de sacar y meter, corralito. Sí, porque pero no el hay dinero metálico no es nada, ¿no? Claro, el contable, ¿no? El que funciona, ¿no? La pregunta acerca de qué invertir, que nos plantea la persona que sigue el programa, es la típica pregunta que tiene que ser respondida con un preámbulo. Si te digo la verdad, no te lo vas a creer. Si te digo la mentira, te lo vas a creer. A partir de ahí, ¿qué quiere que te diga? Nosotros estamos aquí para decir lo que sentimos de corazón, por tanto vamos a decir la verdad, aunque la verdad es que puede ser que no se lo crea. Y la verdad la ha dicho Juan. La verdad la ha dicho Juan, invierte en ti. Esa es la principal inversión que puede hacer un ser humano, invierte en ti. Una persona que por las circunstancias que sea tenga ahí un margen económico, que tenga un disponible, invierte en ti. Oportunidad. E invertir en ti no es invertir en ti, es invertir en ti. Y eso significa también tu entorno, eso significa el compartir, eso significa la cooperación, eso significa la solidaridad. Y a partir de ahí vive la experiencia de llevar eso a cabo. Y la verdad es que esa experiencia te va a dar muchísimo más que cualquier rentabilidad de índole financiera. Juan lo ha explicado muy bien. En economía, por ir acercándonos a decirle la mentira que sí se puede creer, en economía, no obstante, hay un efecto que se conoce como efecto sustitución muy antiguo, y es que el comportamiento lógico de un ser humano es que en la medida en que tú vas aumentando la renta, hay inicialmente una inclinación a aumentar la renta, pero cuando ya vas llegando a un nivel de renta se produce el efecto sustitución, es decir, vas renunciando a tener más renta a cambio de ocio, es decir, a cambio de ti, a cambio de vida. Y eso es algo que está totalmente asentado en la doctrina económica y es un efecto muy antiguo en teoría económica y en economía política. Bueno, pues aquí lo que ha planteado Juan, lo que yo también hago mío, es aplica este efecto sustitución, que es un efecto muy teorizado en economía, aplícatelo a ti. Tú ya tienes ahí un patrimonio, tienes ya un nivel. Bueno, pues ha llegado el momento de que olvides los paradigmas que ha llevado en tu vida hasta ahora, que ha sido incrementar renta, y llévalo al efecto sustitución. Y ese efecto sustitución es invertirlo en ti. Ahora, si vamos le decimos ya la mentira, que es lo mismo lo que esta persona plantea. Bueno, vale, pero tú dime la mentira, que es lo que a mí me va a ser útil, ¿vale? Pues decimos la mentira. Hombre, es verdad que hay gente, también nos pasa a los tres, nos suelen esta pregunta, que dice, mire, yo tengo en el banco no sé cuánto, y en bolsa no quiero invertirlo, en renta fija tampoco, porque está a los niveles que está, el banco no me da nada de interés, las imposiciones a plazo fijo no sirven para nada, y yo quiero sacarle rentabilidad a ese dinero, ¿qué es lo que hago? Entonces es verdad que en estos momentos el mercado inmobiliario está empezando a moverse un poquito. Es cierto de que todo hace indicar que ese movimiento se va a mantener a lo largo por lo menos del corto y del medio plazo, y que si tú tienes un dinero y quieres sacarlo algo, pues posiblemente con los precios que están en el mercado inmobiliario puedes adquirir cosas en el mercado inmobiliario a un buen precio, y que esa persona no lo quiere para nada, sino lo quiere para venderlo dentro de 1, 2 o 3 años, 4 o 5, y sacarle de ahí la rentabilidad que no le da. Espero que este programa no lo vean cientos de personas en esa situación, porque nos estaríamos llegando a la ruina.
Y vamos a eso ahora. Es decir, cuando Yo pienso igual. cuando eso lo lleve es decir, ese consejo económico que se está dando en muchos sitios. Sí, se está dando. Claro, lo están dando, por ejemplo, muchos directores bancarios de sucursales de banco. Sí. Utilizan estos indicadores, utilizan Sí. estas estadísticas, porque es que al director de banco le interesa vender este producto, porque normalmente la vivienda a la que finalmente va a acceder para realizar esa inversión especulativa necesita un préstamo complementario, que es precisamente, al hilo de lo que Juan estaba planteando, lo que le interesa al banco. Y ya al banco le superinteresa si ya no solamente es que le coloca un préstamo, sino que le coloca un inmovilizado, es decir, le coloca un inmueble que es precisamente propiedad de ese banco, que se ha quedado con él dentro del estadio de la burbuja inmobiliaria. Y concluyo, un elemento cuando se hace este tipo de inversiones, los problemas que se originan. Yo me he encontrado con amigos y con amigas que me dicen, mira Emilio, estoy que no vivo por lo que tengo. No vivo por lo que tengo. Como la propiedad en un momento determinado, la gente se da cuenta de que lo que posees, te posee. Y las personas que tienen estos momentos locales, que tienen estos momentos vivienda, que se habían hecho de ellos por esta misma lógica especulativa de volver a vender, y en un momento determinado, como el juego de las sillas, la música se para y tú no tienes sillas. Y lo que te encuentras son con cosas que ya no puedes colocar, no puedes especular con ellas y no puedes vender, y que sin embargo tienes que mantener. Porque claro, eso normalmente cuando se hace el número de este tipo de inversiones no se tiene en cuenta, pero es que a una vivienda tú tienes que mantenerla. Mantenerla significa que eso tiene un coste fijo permanente, un coste fijo de enganche de luz, de enganche de agua, de comunidad, un coste fijo de impuestos de bienes inmuebles, eso tiene un coste fijo. Y es muy divertido, entre comillas, dentro de la tragedia, que como muchas personas lo han vivido, que no tienen suficiente para hacer frente a los costes fijos que originan sus propiedades, teniendo muchas propiedades, que en otro tiempo lo que hubieran hecho es vender una de ellas y tenían dinero más que suficiente para hacer los costes fijos de las demás. Pero como cuando el juego de la silla se para, la música, ¿cómo te quedas? Y yo creo que ya hemos debido aprender, ¿no? A tanta gente, ¿no? que el juego de la silla se le ha parado y se han quedado sin silla, que yo creo que es un aprendizaje suficientemente extenso, ¿no? Y extendido. Sí. Yo destacaría lo que tú has dicho. Lo que pasa que quizás todos necesitamos experimentarlo para darnos cuenta, no vale con que experimente otro, ¿no? Lo que posees, te posee. Y cuando no eres dueño de nada, si no te limitas a vivir, entonces no posees nada, pero disfrutas de todo, ¿no? Y te das cuenta que lo que más disfrutas es lo que menos vale en términos económicos, ¿no? Yo no sé si lo he contado aquí, pero yo tengo una anécdota. En un momento en mi vida en que tuve que comprar una casa. No sé por qué. Piso pequeño. Momento débil. Confiésalo, Venga, no pasa nada. confiesa que has vivido. Yo en ese momento no tenía... vivía solo y compré una casa. Piso, no sé qué, también, no, pues bueno, porque en aquel momento salía barato, tenía que irme a vivir a algún sitio, total, que yo entraba a esa casa, tenía la entrada principal, pero tenía otra, como era una casa, digamos, grande y larga, entonces para llegar a mi casa no me convenía entrar por la entrada principal, sino que yo entraba por un garaje, aunque yo no tenía el garaje, yo dejaba el coche fuera. Y entraba por el garaje porque el ascensor que me cogía mejor estaba cerca de ese sitio, entonces ya iba por el garaje y subía arriba. Y había veces que yo entraba allí y cuando entraba por el garaje yo veía que había un follón de gente, un montón, un grupo de gente ahí de pie hablando, ¿no? Y yo, buenos días, buenas tardes, enseguida, qué raro. Y yo me di cuenta que eran algunos de ellos de los vecinos que yo conocía. Qué raro, hasta que me pasó 3 veces, varios meses, ¿no? Que coincidía eso. Y me di cuenta de que era reunión de la comunidad de propietarios, pero yo no era consciente de que era propietario del piso y no iba, yo recibía la hoja y no sé, y no era consciente de que yo tenía que ser. La verdad es que cuando lo descubrí me sentí bueno, raro, pero al mismo tiempo porque me di cuenta de que efectivamente mi propiedad no me había poseído. A los pocos meses logré venderla, porque yo estoy en algo que no, ¿para qué quiero yo esto? Si no soy el dueño de esto, no me sentía, y la vendí. Y
estamos en un tono que es divertido, pero que estamos diciendo verdad de Bueno, contexto, yo no sé si esto se puede poner, pero es Claro, absolutamente verdad, ¿eh? Lo digo como una anécdota. Dividimos todo. Sí. Sí, sí. También hablando Bueno, menos el inicio, que se me olvida el correo electrónico. de experiencias personales, de experiencias de gente que conocemos y en muchos casos que queremos, ¿no? El tema de la vivienda. Yo tengo amigos ahora, y no, de verdad es así, que bueno, en su momento hicieron una inversión en vivienda, y una vivienda entre comillas que grande, porque lo hicieron en un momento en su vida que ya tenían niños, entonces pues buscaron una vivienda, bueno, pues yo qué sé, de un tamaño, con unos dormitorios que fuera suficiente como para lo que ellos entendían que eran sus necesidades vitales, ¿no? Claro, el tiempo pasa, y hay un momento determinado que los niños se hacen grandes, y los niños y las niñas, los hijos y los hijas, se van. Entonces ahí el matrimonio se encuentra en una tesitura que, como no aproveche, me dice un amigo, mira Emilio, eso es un momento de la vida que hay que ver, y tienes que reaccionar de inmediato, porque en cuanto que te descuides, lo que empiezas a encontrarte es que los mismos que se han ido empiezan a volver y empiezan a volver además acompañados. Y él dice, yo quiero mucho a mis nietos, pero es tremendo porque ya tengo 2 hijas que están separadas y que además tienen hipotecas con el marido, con el piso que tenía, están metidas en deuda, y ahora las 2 se han venido a mi casa porque mi casa es grande, claro, y como la casa es grande pueden vivir ahí con los niños. Y dice, yo qué estúpido he sido, ya no solamente el no haber vendido en el momento en el que se fueron, aunque hubiera perdido dinero. Esta persona dice, no lo hice porque el mercado inmobiliario en ese momento se le había venido abajo, si no lo hubiera hecho. Y dice, qué arrepentido estoy, ¿no? Y desde luego que arrepentido estoy de haberme comprado una casa tan grande, porque ahora me he convertido en un esclavo a vida cuenta de las circunstancias. Digo, mira, Pues fíjate, voy pues a... reacciona, nunca es tarde. Tengo un recuerdo ahora para una amiga, pobrecilla, que estará oyendo. Vivía en Málaga. Ella se había divorciado hacía tiempo y se había quedado con un chalet precioso, grandísimo. Y la hija, que había tenido, en fin, una serie de problemas, por fin terminó la carrera, se había ido y tal. Y un día yo llevaba a mi amiga a su casa y me dice, hay que ver aquí. Y me decía, Juan, no sé lo que hacer, porque fíjate, con el chalet tan grande, se me hace grande, estoy aquí sola. Era momento de una subida además de precio. Y yo le dije, digo, ¿por qué no lo vendes? Y te buscas una cosa, claro, y te dedicas a disfrutarlo. No sé qué y tal. Bueno, pues ahí quedó la cosa. No sé si la llegué a ver, pero si la llegué a ver después, pues no hablamos de esto, ¿no? Al poco tiempo yo me vine a Sevilla y al poco tiempo me enteré que una enfermedad de estas rapidísimas se había muerto, ¿no? Es que eso es la vida, o sea, es que hay que pensar que no tiene sentido atarse, porque esas ataduras al final son como piedras que te van a meter hacia abajo, ¿no? Hay que ir cada día más ligero el equipaje, ¿no? Y yo creo, a veces tengo una teoría, no sé si tampoco es no sé si es el momento, pero... Es el momento apropiado. Yo tengo una teoría, no sé si la compartís, ¿no? Yo creo que la vida es curvilínea en muchos aspectos, ¿no? Y que tiene inflexiones en muchos aspectos. Pero uno de los que yo he descubierto es que en la vida nos dedicamos a atesorar, a guardar, a amontonar cosas de todo tipo. Y cuando digo cosas de todo tipo, no solamente materiales, inmateriales, espirituales o incluso de personas. Y llega un momento en el que la cosa empieza a ser de otra manera, y que cada vez necesitan estar acompañado de menos cosas, de menos libros, de menos ropa, pues eso. Sí, de menos gente, dilo, de menos gente. También, el otro día, ahora se ha puesto, podrías haberlo sacado porque se ha difundido un estudio de unos científicos que han comprobado que los simios, algunos primates, a medida que se hacen mayores, reducen su círculo de individuos cercanos, se van haciendo más solitarios, o bueno, más, no necesariamente es que vivan solos, pero sí con menos gente alrededor, ¿no? Algo que también nos pasa a las personas, ¿no? Pero bueno, yo eso
lo noto en aspectos materiales, ¿no? O sea, a mí siempre, antes decía que no me gustan las propiedades y era una de las cosas que tengo, que no es que sean muchas, ¿no? Pero me gustaba, los que hemos escrito mucho, ¿no? Pues yo siempre escribo antes de escribir en el ordenador a mano, ¿no? Y entonces, pues claro, ponerte a escribir es como una liturgia, ¿no? Y yo me gustaba escribir con pluma, ¿no? Y entonces iba, como la gente no sabía, me regalaba plumas y he llegado a tener una colección, no para nada valiosa, de plumas, numerosa pero poco valiosa, ¿no? Pero vamos, valiosa desde el punto de vista que recuerdo que me la regaló y tal, ¿no? Pero de plumas de 40 euros, ¿no? Y sin embargo cada vez las uso menos, ¿no? Porque el lápiz, el bolígrafo, ¿no? O sea, quiero decir que también hay que pensar que eso va a empezar a tomar otra dinámica. Y yo creo que cuanto más pronto entremos en ella, pues mucho mejor, porque se vive de una manera mucho más hermosa y más rica, ¿no? La percepción, que no solamente es que tenga en la cabeza y en el corazón, sino que la practico. Yo hace algún tiempo, lo he compartido en algún programa, alguna charla coloquio de recuerda, que hice mío lo que la física, la astrofísica y la ciencia nos está diciendo hace ya tiempo, y es que el tiempo no existe. Hace tiempo que lo hice mío como práctica diaria. En la medida en que tú te das cuenta de que el tiempo es simplemente una creencia y que existe en la medida en que tú crees en él, empiezas a percibir lo real. Y lo real tiene que ver con lo que ha comentado Juan aplicado a la vida humana, es que todos son ciclos. Todo. Y la propia vida humana, la vida física, cuando estamos encarnados en un ser humano, también es un ciclo. Como al creer en el tiempo todo lo ponemos en linealidad, en una gran línea recta, horizontal. Y cuando ponemos la línea recta de nuestra vida decimos, ¿cómo que es un círculo? No es un círculo. Yo nazco, soy un niño, un adolescente, un joven, un adulto, puede ser que llegue a la tercera edad, y esto va desde los 0 años a los 20, 30, 40. Como aquí no hay círculo ninguno, sí hay un círculo. Hay un círculo profundo que desde la creencia en el tiempo no ves, pero la realidad es que la vida es como una especie de, la vida de cada uno es como un tren, como un vagón de tren que comienza una estación y que el vagón tiene tú estás solo en el vagón cuando comienzas, tú estás solo, que cuando nacemos estamos solos, y a partir de ahí comienza el recorrido del tren y es auténticamente un círculo que va a terminar curiosamente en la misma estación. Con lo que denomina el ser humano muerte, tú vuelves a la misma estación de la que partiste y el vagón vuelve a estar en la misma situación de la que partiste, solo. Porque desde luego cuando nacemos en silencio, no hay idioma, no hay lenguaje, nacemos en silencio, el idioma después nos lo enseñan y estamos solos. Y cuando entre comillas nos vamos de este plano pasa exactamente igual, volvemos a estar solos porque nos vamos nosotros y nos vamos en silencio, ahí ya no hay ninguna lengua que valga, hay otra cosa distinta, ¿no? Y en ese círculo de la vida sucede lo que muy bien ha descrito Juan. Empieza a entrar cosas en el vagón, empieza a entrar gente, tu familia, tus seres queridos, la gente que va empiezan a entrar cosas. Hay gente que entra como si fueran cosas, aunque sean gente, ¿no? Y se van bajando, se van subiendo, ¿no? Hay momentos determinados en los que el vagón está muy, muy bullanguero, a veces se puede parecer incluso a los camarotes de los hermanos Mann, ¿no? Pero en la medida en que ese ciclo vital se sigue desarrollando, te vas dando cuenta de que hay algo en ti, porque es algo en ti, lo que va provocando, lo que va induciendo a que ese vagón se empiece. Tú no es que eches a la gente, no es que lo aceches, no es que te convierta en una persona malhumorada, no, puede ser la persona más divertida y alegre en el mundo, pero hay cosas, hay algo en ti que hace que el vagón se vaya quedando cada vez más reducido. Esos simios, en su ciclo biológico, que no lo hacen de manera consciente, sino es algo puramente como impulso vital, es un buen reflejo de lo que estamos compartiendo. Y eso ayuda a ver la vida de una forma radicalmente distinta. No, la vida no empieza aquí para terminar aquí, ¿no? La vida termina donde ha comenzado y comienza donde va a terminar, ¿no? Y eso da una visión totalmente distinta. Qué pena que no podamos aquí hablar ahora, bueno, y no sé si a lo mejor en otro momento, pero sería muy interesante un día explicar que gran parte de la teoría económica que se enseña en las universidades y que sirve para tomar las medidas que se toman, que se ha conocido como el marginalismo, ¿no?
sobre la base del marginalismo, porque habla de coste marginal, ingreso marginal, productividad marginal, que es lo que lleva marginal es la unidad siguiente. Está basada en un error de cero en primero de básica, y es confundir lo muy pequeño con el cero. Y esa apreciación errónea, cuando la llevas a una dimensión grande, es un error impresionante, ¿no? Es curioso efectivamente cómo la apreciación inexacta, errónea de algo que te parece nimio, en realidad cuando lo llevas luego a una dimensión vital, a una dimensión cósmica, a una dimensión mayor, sí, entonces te das cuenta y dices, uy, no me di cuenta, amigo. Sí, entre otras cosas, Juan, porque la mente humana funciona en clave aritmética, no en clave exponencial. El ejemplo más archiconocido es el juego del ajedrez, ¿no? El famoso tema de aquel príncipe hindú, ¿no? Que nadie le ganaba al ajedrez y un chico joven le ganó al ajedrez. Y como dice, bueno, me has ganado al ajedrez, y mi compromiso era al que me ganara dale lo que me pidiera. Y lo que le pide el chico es ni más ni menos que, bueno, pues yo lo que quiero es trigo. Y una cantidad de trigo resultante de poner un grano en el primer cuadrito de ajedrez, que son 8 por 8, 64. El doble en el siguiente, el doble en el siguiente. Entonces el príncipe se ríe de él. Dice, bueno, a ver, te estoy ofreciendo lo que tú quieras y lo que me estás pidiendo es un puñado de granos de trigo. Porque claro, el príncipe aritméticamente, 1, 2, 4, en fin, por mucho que estos son cantidades, yo que sé, con unos cuantos sacos como mucho, vamos, tengo de sobra. Y le vino a decir al chaval que era imbécil, claro. Lo que pasa es que eso cuando lo lleva ya al cálculo exponencial, porque este juego, aunque este cuento es muy antiguo, lo que es simplemente elevar al cuadrado, es un cálculo exponencial, no ha habido ni habrá cantidad suficiente de trigo en el mundo, no se ha producido en la historia de la humanidad ni se producirá para pagarle lo que eso supone. Entonces es cierto, totalmente cierto, radicalmente cierto, que se nos meten sistemas de creencia en la cabeza que articulamos en clave aritmética porque es lo que nuestro cerebro vislumbra, y sin embargo cuando tú eso lo plasmas en la realidad, los efectos son espectaculares, pero esos son reales, son cosas que se están dando en la vida cotidiana de la gente, es así. Y yo hice la tesina de licenciatura sobre Knut Wiesel, de la escuela neoclásica, y marginalista también, ¿no? Y yo soy muy consciente cómo el marginalismo ha servido para la teoría monetaria pixeliana, que después fue retomada por Feynman y por la teoría monetaria de Chicago en épocas más recientes. Y efectivamente, ahí hay un error de bulto desde el principio, totalmente. Bueno, una pregunta un poquito más larga, pero muy interesante, por lo menos me pareció interesante. George Steiner, que es un señor filósofo y ensayista de 88 años, ha dado una entrevista reciente en El País donde dice: soy un firme partidario de la eutanasia. Los viejos destruimos a menudo la vida de los jóvenes que tienen que cargar con nosotros. Me gustaría tanto tener el derecho de decir gracias, todo ha sido magnífico, ahora basta. Eso llegará, en Holanda y en Escandinavia ya está pasando. No tenemos ya recursos suficientes para mantener en vida a tanta gente senil o demente. Va contra la felicidad de mucha gente, no es justo. Y la pregunta, ¿cuál es vuestro sentir con respecto a la eutanasia? Bueno, yo creo que eso se mueve en el terreno. Parece que no tiene que ver con la crisis, pero habla de mantener a tanta población, de los recursos económicos. Bueno, eso no es eutanasia. No, pero o sea, él habla, este filósofo dice que no hay dinero para mantener a tanta gente. Bueno, eso es asesinato, que eso es distinto. Bueno, eutanasia. No, pero entonces es otra cosa. Es cosa distinta, ¿verdad? Que o sea, una cosa es matar a la gente y otra cosa es alguien que... Pero la pregunta está así, ¿no? A ver, ¿cómo basada en una reflexión de este señor en la revista El País, donde dice: me gustaría tener el derecho mío de decir gracias, todo ha sido magnífico, ahora ya basta. Sí, no, la pregunta es sobre la eutanasia. Y eso llegará. Entonces, aprovechando esa entrevista, este señor dice, no tenemos recursos suficientes, eso lo dice el filósofo, para mantener en vida a tanta gente senil o demente. No tenemos recursos. Pero eso lo dice Steiner. Eso lo dice Steiner, en la revista del País de hace no sé cuánto tiempo, porque me lo pasa esta persona, ¿no? Dice, va contra la felicidad de mucha gente que tenga que cuidar a esas personas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es vuestro sentir respecto a la eutanasia? Es que eso no es la eutanasia, lo que Steiner está planteando ahí. Es que yo creo que sí, Juan. No. Sí, o sea, él está diciendo
Sí, lo que dice la élite, es decir, que a ver si quitamos a mucha gente del mundo. Eso es una porque cosa. eso es No, una En cosa la que primera no parte, tiene en la primera Claro. parte de lo que tú has leído, él dice, a mí me gustaría decir adiós. Sí. Y oye, Lo que hasta pasa aquí es he que llegado. Skinner arguye después a la falta de recursos como un argumento Pero- para favorecer la eutanasia, pero No, claro, no, nos no. está desviando por otro Es lado. que una cosa es que tú decidas, o yo, o alguien decida que no quiere seguir. No quiero que hijos carguen con mi carga Bueno, eso pesada. es cosa tuya, pero lo que dice Steiner en la segunda parte Lo dice es otra Steiner. cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Una cosa Sí. es que tú digas, oye, hasta aquí he llegado, a que yo te diga, oye, que ya estamos hartos, a ver si espabilas y te vas. Es que son dos cosas completamente Totalmente diferentes. distinta, eso Sí. ya no- Entonces, la primera, hombre, yo creo que eso es algo muy íntimo, ¿no? Eso es algo muy íntimo, ¿no? Una persona, a mí no me gustaría estar como en una situación de sufrimiento extrema, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte de una impresión, de una expresión muy, muy íntima. Voy a contar una anécdota que me contó un tío mío, jesuita, que durante algún tiempo estuvo cuidando de otros compañeros suyos ya enfermos y mayores, ¿no? Y me contaba que un jesuita de 90 y tantos años, parapléjico, que difícilmente hablaba y que con la paraplegia apenas no se podía mover, le dijo a mi tío, que se llama Eduardo: mira, Eduardo, yo lo único que le pido a nuestro Señor es que me lleve a su reino cuando quiera, pero que no tenga prisa ninguna. Porque la vida es un disfrute. Entonces, bueno, pues eso yo creo que a lo mejor otra persona no lo hubieran soportado. Pero yo creo que por lo tanto eso forma parte de algo muy personal. Yo creo que si una persona en un estado terminal de sufrimiento decide que quiere poner fin a su vida, yo creo que es un derecho que, si él lo expresa en determinadas condiciones, y cuando digo en determinadas condiciones, porque estás involucrando a otras personas a que acaben con una vida. Por lo tanto, ahí hay otra dimensión, ¿no? Bueno, yo desde ese punto de vista, yo imagino que si yo estuviera en una situación, insisto, de extraordinario dolor, de sufrimiento, pues seguramente pensaría a lo mejor que prefiero no seguir viviendo. Pero creo que soy más bien en ese sentido del jesuita, ¿no? que dure lo más posible, ¿no? Decía Tierno Galván que el problema de los seres humanos es que nos cuesta mucho trabajo congraciarnos con la finitud, ¿no? Y entonces con la finitud y con la incomodidad, ¿no? Y con lo que supone la vida también de sufrimiento, ¿no? Hombre, yo creo que estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? De dolor. Yo lo entiendo así, pero entiendo que si este señor tiene ganas de morirse ya, pues oye, Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias. eso ya también de todas maneras. No, habla de dos cosas, hablando al principio de la pregunta. Él habla de su derecho a decidir morirse, del que no cargue nadie con él, no cargarse la vida de jóvenes que tengan que cargar con él, y después del dinero que cuesta tantas personas de edad al Estado. Él habla de los dos temas aquí, ¿eh? Sí, pero en lo último Muy fuerte. no puedo estar de acuerdo con él, porque además no es verdad. O sea, dinero hay para eso y para mucho más. Y esa persona además no es sincera, porque esa persona ha estado utilizando el trabajo de otros durante toda su vida. Por esa regla de 3 tampoco podríamos venir al mundo, porque nuestras madres han tenido que atendernos, han tenido que esforzarse, embarazarse, tener embarazo, nuestros padres, nuestras madres nos han tenido que cuidar. ¿Quién no ha tenido? Entonces, por esa regla de 3, que no se ponga la gente enferma, porque ese dinero que cuesta no es solamente de la gente mayor, también eso es una tontería. Yo parece mentira que una persona tan lista diga eso. O sea, es que además no lleva razón. En ese argumento no lleva, creo, objetivamente razón. Y dinero, ya está bien de eso. Hay 11.000 billones de dólares en movimientos financieros en el mundo, con un
un impuesto, una tasa del 0,002 sería suficiente para financiar todo el gasto público del mundo. Por lo tanto, dinero sí hay. Otra cosa es que lo queramos dedicar a eso o a seguir haciendo barbaridades. Otra cosa es que eso necesita un cuidado, que eso hay que hacerlo de una manera que no sea tan dura para muchas personas, pero se puede hacer. Hombre, si tú tienes una persona cuidando a una persona mayor 12 horas al día, 24 horas al día, naturalmente que eso es una esclavitud, pero no tiene por qué ser así. Hay recursos de sobra, hay millones de personas desempleadas. O sea, por favor, eso no puede justificar la eutanasia del otro, ¿no? Que es lo que está diciendo. No, si él se quiere ir, que se vaya, pero no diga que los demás se tienen que ir porque no hay dinero, porque eso es impropio de una. Vamos, si le dan el premio, yo sería partidario que se lo quiten. No, se lo dieron hace mucho. Pues que se lo quiten, se merece que se lo quiten si dice eso. Es que esos premios se los dan a quien se lo dan también. Desde el punto de vista de responder con el corazón, lo planteo con toda claridad. Yo tengo decidido hacer eutanasia, pero una decisión consciente y personal que no es de ahora, sino que tiene ya su tiempo. Y es una eutanasia que yo llamo consciente. De las instituciones, de las leyes, no espero nada. Por tanto, yo no voy a reclamarle al Estado español que en la legislación española permitan la eutanasia, porque entre otras cosas me importa un bledo que lo permitan o no, porque yo estoy en mi derecho a decidir sobre mi cuerpo de una forma consciente, de la manera que voy a compartir ahora. Y en segundo lugar, porque también barrunto de que desde el punto de vista de lo legal la eutanasia no se va a permitir por la cantidad de gente que lo utilizaría. A lo mejor no lo utilizaría de una manera consciente, es decir, lo utilizaría por frustración, por desesperación ante la vida. En muchos programas de Recuerda, en muchas charlas, yo comparto la realidad. Yo estoy profundamente enamorado de la vida y soy un vividor radical. La vida la disfruto, mejor dicho, la gozo, pegue o bese, me da exactamente igual y la vivo plenamente. Ahora bien, yo soy absolutamente consciente de que yo no estoy aquí para estar siempre y que yo no estoy aquí para que cuando yo termine mis días aquí salga de mi vida de manera inconsciente. Yo tengo el suficiente discernimiento, creo igual que el ser humano lo tiene, ¿no? Como para saber en qué momento ha llevado a cabo las experiencias que tenía que llevar a cabo en esta vida. Lo que es algo que forma parte de la tradición cultural y espiritual, por ejemplo, tibetana, ¿no? De que un monje tibetano se va cuando le da la gana, en el sentido de que es consciente de su vida, es consciente de sus experiencias, es consciente del momento en el que corresponde irse, y lo que ese momento lo decide él, cuando lo siente en su corazón, se lo comenta a la comunidad, y ellos tienen una técnica milenaria de eutanasia, ¿no? Que es la meditación. Comparto mucho a este respecto una película que es El pequeño Buda, donde hay un monje tibetano que, como ellos, cuando un lama muere, están pendientes de cuando se reencarna. Este monje tibetano es el que está pendiente de la posible reencarnación del lama, y en su momento se lanza por el mundo, localiza a 3 niños, una niña y 2 niños que pueden ser la encarnación de este lama. Con el permiso de su familia lo llevan al monasterio en Katmandú, y este monje, hay un momento del tema de la película que le dice a su comunidad que ya está, que él considera ya que ha hecho todo lo que tenía que hacer en su vida y que conscientemente se marcha, y que ha decidido irse el miércoles de la semana siguiente. Bueno, y esa mañana, rodeado a miembros de su comunidad, esa persona utiliza una técnica milenaria, en paz, en armonía, sin frustración, todo lo contrario, agradecidísimo a la vida, pero ya está. Y lo que hace es utilizar la técnica de la meditación, donde vas parando la respiración cada vez más lenta, y la respiración cada vez más lenta va pausando el ritmo cardíaco hasta que en un momento determinado se para el corazón. Y esta persona que está con los miembros de su comunidad en la posición típica del loto de la meditación tibetana, la cabeza se va abajo un poquito, y la comunidad pues ya ha transitado, toca las campanas de alegría, porque algo lleno de alegría es que una persona de forma consciente, en paz y en armonía, haya ya transitado al otro plano. Esa técnica milenaria es verdad que la sociedad actual la ha perdido, pero está en nuestra mano recuperarla. Desde luego, en mi caso, por ejemplo, lo que tengo claro es que si a mi cuerpo viene una enfermedad, vamos a decirle grave, yo voy a escuchar a mi cuerpo, no voy a ir contra mi cuerpo. Si mi cuerpo trae una enfermedad grave, tipo tumor, lo que sea, mi cuerpo me está diciendo algo, y ese algo lo voy a discernir en conciencia. Y puede ser que mi discernimiento en conciencia sea
es tu momento. Entonces, en lugar de enchufarme a máquinas, en lugar de enchufarme a tratamientos que no, pues simplemente acepto, veo y siento que es el momento y utilizo esa enfermedad en lugar de la técnica milenaria, porque la aplicación de la misma hace falta una práctica que yo personalmente no tengo. Puede ser que de aquí a ese momento la haya adquirido, pero en estos momentos no tengo, pero también hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Es decir, por tanto, mi posición no solamente es que sea favorable a la eutanasia, sino que es algo que tengo decidido en consciencia y que además creo que no tenemos que depositar, como tantas cosas, la mirada en los políticos, que cambien las normas. No, es que eso depende de ti, eso depende de mí. Yo porque tengo que estar pendiente de que en la ley eso se legalice. Lo cierto es que en la sociedad en la que estamos hemos ido a las antípodas, en el sentido de que, de una forma bastante extraña, los médicos consideran que su labor está en tener a la gente atada a lo que denominan vida, cuando saben que no es atada a la vida, simplemente están atando a la persona a un acto de pura supervivencia donde ya la vida no existe porque las condiciones vitales son auténticamente dramáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues a esta persona yo le diría que es que la eutanasia está en tu mano, no hay nadie que... Eso pertenece a tu foro íntimo de libertad que nadie te puede quitar. Y hay muchas formas de practicar la eutanasia, no tiene nada que ver con suicidios traumáticos ni nada parecido, y lo haces con... Y a propósito de las opiniones, no tantas opiniones que hay al respecto, hay una película israelí, que no recuerdo su título, pero que es israelita y se lleva a cabo, el argumento se desarrolla en una residencia de ancianos. Entonces, los ancianos tienen allí una interacción entre ellos y hay uno de ellos que tiene un tumor que lo está llevando a un proceso de dolor tremendo. Y esa persona pide a otro amigo suyo que también está en el cine que por favor haga algo. Hablan con el médico por supuesto lo único que hace es más cosas para que no se muera, y el amigo decide hacer la eutanasia. Es una persona que tiene capacidad de inventiva e inventa un sistema, una especie de máquina donde, eso sí, el pulsar una jeringuilla que hace que por vena te entre un producto que esta persona ha diseñado para que haya una muerte dulce, es la persona el que va a morir, entre comillas, el que tiene que pulsar. Y además lo graban en cámara, para que no se vea a nadie, nada más que se ve, no se ve a todo el mundo que ha posibilitado, se ve solamente al, entre comillas, enfermo que pulsa, para que si en la autopsia o lo que sea se pone en evidencia que no ha sido de forma natural, quede claro que ha sido esa persona la que ha pulsado el botón. El que diseña todo esto, que es el que ha tenido este amigo, que es el primero en recibir los beneficios de esa máquina de eutanasia, tiene una esposa, y la esposa está negra con él, porque dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué disparate esto? Ir contra no sé qué, ir contra no sé cuánto, bla, 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 bla. Y conforme va pasando la película, cada vez más miembros de la residencia de ancianos, esto se empieza a correr y todo el mundo quiere hacerlo, y se convierte en un tema ya masivo. Eso hace que la opinión de su señora hace ya que no le habla al marido, se enfada con él, y la señora también vive en la residencia, hasta que en un momento concreto de la película es la señora la que enferma, y la película termina precisamente de un modo muy emotivo cuando es la señora la que se aplica a sí misma, con toda la parafernalia de la cámara, etcétera, es la que se aplica a sí misma la eutanasia, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy bonito el de la película. El derecho en conciencia a vivir y a morir. Yo muchas veces cuando dice cuál es el contrario de la muerte, dice la gente la vida, digo que va. El contrario de la muerte es el nacimiento. La vida no tiene contrario, la vida es lo que somos. Y como si somos conscientes de la vida, somos conscientes para decidir nuestra vida. Yo creo de verdad que forma parte de la experiencia humana, pero que no tiene sentido el que se deje, entre comillas, la vida lo que aparentemente es una casualidad, de una enfermedad, de un accidente de tráfico. Hay un elemento de conciencia y no hemos venido aquí para quedarnos siempre, y la decisión, no sé, yo ahora dentro de una semana voy al Valle de Baztán a pasar unos días, y voy y me iré. Yo no me voy a quedar siempre en Baztán, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí en este plano físico encarnado como Emilio, pero no voy a estar siempre en este plano físico encarnado como Emilio, y está en mi ámbito de decisión, es decir, ya está. Experimentado. Perfecto. Vamos a terminar con una pregunta que tiene que ver con el tema financiero. La hemos tratado, pero bueno, lo hace muy directa. Que dice así: no acabo de entender la razón por la que el mercado financiero va por todo en el menor tiempo posible, aun siendo consciente de que está matando la gallina de los huevos de oro. Lo lógico sería que siguiera ordeñándolo para siempre. ¿Cómo puede entenderse eso? Especulación. Bueno, es que las finanzas en el mundo moderno se basan
en la deuda y en el dinero creado a través de la deuda, que en principio los bancos pueden emitir ilimitadamente. Entonces, el movimiento, el principio que mueve a los especuladores es como el principio de que disponen la máquina del movimiento continuo. Por eso es contra natura. Por eso están condenados a caer, ¿no? Eso lo han puesto de relieve algunos economistas. Por ejemplo, a ver si soy capaz de explicarlo de una manera más sencilla. Estamos acostumbrados a que todo el mundo, cuando nos hable de la deuda, se refiera al peso que tiene la deuda en el PIB, en el Producto Interior Bruto. La deuda de España es el 100% del PIB, el 60%, el 40% en Alemania, tal cual. Está creciendo mucho. Y en realidad, el peso de la deuda en el PIB es importante porque significa que nos está diciendo cuántos años con la misma actividad que ahora tendrían que pasar para que pague la deuda de aquí. Pero en realidad lo importante, o sea, lo que señala, lo que determina el efecto que la deuda tenga en la economía no es el peso, sino la variación de la variación. O sea, lo que podríamos decir la aceleración. Y claro, eso es lo mismo que le ocurre a un coche. Un coche no puede estar acelerando hasta el infinito. Pues a las economías y a las finanzas les pasa eso, que tienden a la aceleración. Y eso no se puede mantener. Por eso antes o después vienen las crisis. De hecho, esto lo explica un economista australiano que se llama Steve King en un libro que se llama La economía desenmascarada, que se publicó en España hace un año por ahí, un año y pico, y que fue uno de los economistas que vino en el clavo a la hora de predecir la crisis. Y precisamente él la pudo predecir porque en unos modelos que él había elaborado desde la época de su tesis doctoral, a lo que le seguía la pista era a la aceleración de la deuda, no al crecimiento de la deuda. Y viendo la aceleración de las finanzas es cuando te das cuenta de que ¡paf!, se va a caer. Cuando empieza a acelerar de una manera ya, digámoslo así, inusitada, ¿no? Eso fue lo que a él le permitió. Bueno, pues eso no sé si responde un poco, ¿no? Es que es inevitable. Si dejan de pedalear, se caen. Y si pedalean, se aceleran constantemente. Y al acelerarse constantemente, se pegan contra la pared. A mí cuando empezaba la crisis, perdona, me preguntaban, oye, la crisis y tal, y ¿qué opinas y tal? Digo, a mí las crisis, he vivido crisis, estando en banca, en temas financieros. En muchos años que he llevado de profesión, he vivido muchas crisis, como todo. Crisis financiera estamos hablando, ¿no? Digo, yo aquí digo como Gila, que Gila dice, cogía, era muy gracioso, para mí es un genio, ¿no? Dice, mira una bala. Yo no tengo miedo a la bala, lo que tengo miedo es la velocidad que esto coge. Y digo, yo la crisis, no me sorprende la crisis, cuando empezaba, ¿no? Lo que me sorprende es la velocidad que están cogiendo los acontecimientos. Eso es lo que de verdad me sorprende, ¿no? Esa velocidad que se va a pegar. O sea, tú vas andando, cuando empiezas a andar, te caes, ¿no? Pero porque estás en el suelo, pero cuando corres una gran velocidad, si te caes, el leñazo es fuerte, ¿no? La velocidad que está tomando todo esto es lo que realmente llama la atención, ¿no? ¿Verdad? En la especulación cortoplacista global, ¿no?, en la que estamos, el ganar lo más posible en el menor tiempo posible, a costa de cargarse a la gallina o huevo de oro, como se plantea en la pregunta, tiene que ver efectivamente, como estáis planteando ambos, con la propia lógica de ese mecanismo que es el mercado financiero y que es la economía global actual. Tiene que ver con su lógica. Hay algunos ejemplos para entenderlo. Yo creo que podemos tener mucho en la cabeza el momento en el que un niño empieza a andar y que ese niño, cuando empieza a andar, empieza a coger ritmo y el niño considera que tiene que ir más rápido porque es que si no se va a caer. Entonces tiene que venir el papel de más y pararlo, porque el niño no puede parar. Y el niño no puede parar no porque no quiera parar, sino que como para es que se cae. Esto es lo que le pasa a la economía actual. Es como un niño, entre comillas, eso sí, un niño muy singular, que tiene la necesidad de seguir acelerándose
Y en este caso no hay un papá o una mamá que lo pueda parar. Porque además ese niño, cuando hay voces que le dicen, no, oye, párate que no te vas a caer, pero tienes que pararte, el niño eso no lo entiende. Son lenguajes que no entiende. Pero es que en este programa, estaba ahora repasándola en qué pregunta ha sido, en el segundo tema que hemos tocado, hemos contestado, o hemos intentado contestar al menos, a la pregunta de una persona que nos decía en qué invierto mi dinero, si es un momento para invertirlo en una propiedad inmobiliaria. Es que eso es una manifestación concreta, evidente y además personal de la persona, valga la redundancia, que ha hecho la pregunta, de lo mismo. Compartíamos ahí el efecto renta y el efecto sustitución. Bueno, pues lo que para una persona, entre comillas, normal, como nosotros tres, es bastante evidente, y es que no tiene que estar incrementando en renta y no tiene que estar aumentando rentabilidad indefinidamente, sino que hay un momento de que tienes que optar por ti. Bueno, pues el sistema, desde luego, ha olvidado hace mucho tiempo eso. Y es un efecto renta continuo, en la convicción además de que en el momento en el que se pare como el niño, todo se va a dar cuenta. Sí. Y es que no puede evitarlo. Es decir, la respuesta, ¿por qué esto pasa? ¿Cómo es que no se dan cuenta? No pueden evitarlo. Es consustancial, forma parte del mecanismo. Es inevitable para los que llevan la rienda de ese monstruo. Y eso, perdona, genera impulsos, decía John Robinson, irracionales. Keynes decía espíritus animales, y creo que lo he comentado en alguna ocasión. Siempre le explico cuando hablo de estas cosas a mis alumnos, o siempre les recuerdo una frase que decía Juan March, el banquero español, que él decía: a nosotros, no es que hablar a él en primera persona, sino a nosotros, a los ricos, lo que nos gusta no es tener dinero, sino ganarlo. Y que son al contrario de la gente, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos gusta es, si acaso, ¿no?, tener dinero para irte este verano con tus hijos, tus amigos, sí, claro, invitarle a comer, ¿no? O sea, es que se puede disfrutar, porque no nos engañemos. Con dinero, si tienes dinero, disfrutas. Pues no, a esta gente lo que le gusta no es tenerlo, sino ganarlo. ¿Por qué? Porque esa dinámica que es la que tienen las finanzas, crea también un sujeto. O sea, las finanzas se apoderan de los seres humanos, de los financieros, y los convierten en lo que necesita ser un financiero para que las finanzas sean lo que son. Algo antimano. Algo se ha distorsionado todo, se ha convertido un medio. Personas que dejan de ser personas. Sí, se ha convertido un medio en un fin, ¿no? Y la gente muere por ese fin, mata por ese fin, ¿no? El fin de su vida. Pues hemos llegado al final, dejamos respuestas a email para después del verano y me queda agradeceros como siempre. Muchísimas gracias. Yo creo que si ahora dijera, bueno, y queremos anunciar a nuestros espectadores que la semana próxima abre la asesoría fiscal. Eso sí que nadie se lo iba a creer. Sí, lo vamos a tener efecto renta, ¿no? Después de este programa, ¿no? Complicado el efecto renta. Sí, a mí me preguntan gente aprovechando, ¿no?, para Recuerda Televisión, la fundación. ¿En qué puede ayudar la fundación? ¿En qué puede ayudar? ¿En qué puede ayudar? Y mira, de verdad, si tú quieres ayudar en algo, empieza por ayudarte a ti. Empieza por crecer tú, por buscarte, por darte cuenta de quién eres. Empieza a trabajarte. Porque a medida que tú trabajes y tú vayas evolucionando en conciencia, ese crecimiento tuyo interior va, como los campos mórficos, lo hablo muchas veces, va a ayudar a todos. No, pero aparte, mira, con eso tienes una labor hecha tremenda, ayudando a ti. ¿En qué invierto, no? Invierte en ti. A mí hace muchísimo tiempo. Pero no es mala idea. Aquí en la Fundación Espato, que estamos en una de sus salas, en una sala abramos una asesoría fiscal que se llame efecto sustitución. Pues aquí no te vamos a explicar el efecto renta, sino el es efecto una buena sustitución. idea. Contar conmigo. Yo pensaba aquí a abrir un despacho de economista consciente. Yo mi despacho de economista sabéis que lo he cerrado hace unos años, después de un periodo de años sabáticos, decidí dejar todos mis clientes, todos mis temas de autoría, bueno, dejarlo todo. Y cuando abrimos este local, aquí donde estamos, pensaba abrir un despacho de economía consciente. Y mi mujer, que está aquí en Los Remedios, estás loco, ¿cómo va a poner ahí economista consciente, ¿no? Asesoría empresarial? Estás loco, ¿en qué barrio estás, no? Pero se me ocurrió la asesoría consciente de empresas, ¿no? Pues ya está puesta la semilla sobre la mesa.